Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Repito otra vez, sanando a los enfermos. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza sobre sanando a los enfermos, y vamos a tocar algunas áreas de este tema y aprender algunas cosas, como por ejemplo cuáles fueron los métodos que el Señor usó para sanar a los enfermos, quiénes están facultados para orar por los enfermos para que sean sanados. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta escritura, para empezar, dice que Jesús anduvo sanando. Pero al comienzo del versículo dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo para que éste pudiera sanar a los necesitados. Esto quiere decir que la unción para bendecir a las personas, para obrar milagros y sanidades, que no se pueden hacer de forma natural. Cuando digo de forma natural, me estoy refiriendo, hermano, a que no se pueden hacer sin la unción del Dios Todopoderoso. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas personas, a veces en medio de la emoción allá en el mundo, personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, de repente quieren a lo mejor orar por la gente y que la gente se sane. Yo no he visto todavía, hermano, usted me dirá, si conoce a uno, por favor, usted me lo va a decir quién es. Yo no he visto todavía a un sacerdote o a un cura de la iglesia popular orando por un enfermo y que se sane. No lo he visto todavía. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no puede hacerse de una manera natural. Para que una persona pueda orar por un enfermo y recibir sanidad, esa persona tiene que tener primero que todo la llenura y la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese esto, hermano. El amor entre los hermanos habla de quienes son discípulos del Señor. Pero los milagros y los prodigios hablan del poder del Señor, escuche, en esos discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. En Lucas capítulo 4, voy a leer desde el 14 en adelante, algunos salteados, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén? Noten bien que en el versículo 18 Jesús reconoce que los milagros que él hacía, los hacía porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice el verso 18, lo repetimos. Dice: el Espíritu del Señor estaba sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús tuvo, primero que todo, según discierno yo, hermano, la humildad de reconocer que era alguien más el que hacía los milagros. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Por ejemplo, cuando un enfermo nos busca para que oremos por él, hermano, y después que usted ora por él,
este enfermo se sana, debemos reconocer que el milagro sucedió porque el Espíritu Santo estaba o está sobre nosotros. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque hay predicadores que se roban la gloria de Dios. Se roban la gloria. He visto predicadores, hermanos, que de pronto cuando están en la plataforma terminan de predicar y oran por un enfermo, bien sea un paralítico que se levanta o un ciego que recobra la vista, y de repente viene alguien y le dice: predicador, wow, qué tremendo. Ellos, en el lugar de darle la gloria a Dios, lo que hace es que se llenan de orgullo, hermano. Entonces tenemos que primero reconocer cuando alguien viene a nosotros pidiendo que oremos por él. Si él recibe sanidad, debemos darle la gloria a Dios, porque si no reconocemos, entonces estaríamos robándole la gloria a Dios. ¿Y de quién es la gloria? Ahora quiero compartir con ustedes una escritura que está en Lucas 5, 17 al 25 para compartir una enseñanza. Escuche, hermano, que Dios me reveló anoche. Mire lo que dice. Quiero leer el verso 17 primero. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Escuche esto, iglesia. Los fariseos estaban escuchando primero que todo la doctrina que Jesucristo estaba predicando. Y dice que el poder de Dios, escuche, acompañaba a Jesús, escuche, para sanar. Ahora, escuche esto. Él no estaba en ese momento sanando, sino que estaba, ¿qué? Enseñando. Note bien que estaba enseñando, y de pronto dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Para qué? Para sanar. Entonces, él estaba enseñando. Sin embargo, dice que dio la palabra, y dice la Biblia, escuche esto, iglesia, que sanó a un paralítico. Confirmo esto en el versículo 24 y 25 del mismo capítulo 5. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El 25: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Lo que quiero enseñar en esta mañana, en estas escrituras, es que la unción para sanar está sobre mucha gente, pero no opera hasta que se comparta primero, escucha, iglesia, la palabra de Dios. Hasta que no se comparta primero la palabra de Dios. Es por eso que usted siempre va a ver en una cruzada o va a ver en una campaña, usted siempre va a ver que un predicador, antes de orar por los enfermos, ¿qué hace él? Primero diserta la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando usted ve que de pronto, hermano, alguien va al hospital a orar por un enfermo, usted ve que la persona no ora directamente, sino que primero, bueno, vamos a leer Isaías 53, donde dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y que por sus llagas nosotros fuimos, ¿qué? Nosotros fuimos curados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Debemos aprender este principio. Tú tienes que orar por un enfermo, pero no lo hagas sin antes leer o compartir o enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer para ustedes en Lucas capítulo 6, 17 al 19, y dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Quiero centrarme en el verso 19, que dice que toda la gente procuraba tocarle. ¿Qué procuraba? ¿Qué procuraba? Dice que procuraba tocarle, dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, que ellos creían que se sanarían al tocarlo.
¿Sabe por qué predico sobre esto, hermano? Porque una vez me acuerdo, hermano, estaba leyendo un libro de un hombre llamado Carlos Anacondia. Y él dice en el libro, hablando de cuáles son las llaves o los mecanismos o las estrategias para que Dios te dé la unción de sanidad. Y él dice que una de las cosas que él aprendió fue la humildad, hermano. ¿Sabes tú que hay gente que quiere tocarte? Yo veo, hermano, que yo no soy Dios y no me parezco, pero bueno, en nada. No me parezco ni siquiera a lo mejor a Pablo o a lo mejor a Pedro. Pero yo veo, hermano, que hay gente que quiere hablar contigo, quiere tomarse una foto con el pastor. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Porque mire, hermano, hay gente en el pueblo de Dios, hay predicadores que son arrogantes, hermano. Entonces la escritura dice, hermano, dice que la gente lo ¿qué? ¿Qué hacía la gente? Lo tocaba, porque ellos creían que si tocaban al Señor, dice que iban a ser sanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos estaban convencidos de que ese milagro podía suceder, escuche, si tocaban al Señor. Entonces, una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural en sanidad. Solamente los que digan amén, pues, están creyendo. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay que mantener siempre la humildad. ¿Cuántos se acuerdan aquella escritura, hermana, que habla de la mujer que tenía el flujo de qué? De sangre. Y dice que la mujer se metió entre la multitud y dice que tocó el manto. Cuando tocó el manto, el Señor volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron con sus palabras, pero bueno, Señor, ¿cómo vas a preguntar que quién te ha tocado si tú andas en medio de la multitud y te tocan y te empujan? No, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Yo digo, hermano, mire la humildad. ¿Cuántas personas habían en esa multitud? Y el Señor volteó y dijo, alguien me ha tocado. Entonces hay que tener presente siempre, hermano, que cuando Dios te comience a usar en los milagros de sanidad, en los prodigios, en las maravillas, conserva la humildad. Hermano, conserve la humildad. Yo hace días, hermano, y yo digo que es un hombre humilde. Yo conocí, hermano, hace tiempo un hombre internacional, con una iglesia muy grande. Yo creo que una iglesia más de 20,000 personas. Y él dice, hermano, que en una oportunidad, él dice que él iba caminando, hermano, porque venía de una cruzada, y una mujer que cargaba una minifalda, que estaba totalmente pintada, salió al encuentro del predicador y le dijo, predicador, quiero tomarme una foto con usted. Él dice que lo primero que miró fue su minifalda, y de una vez dijo, si me tomo una foto con ella, esto lo van a publicar a lo mejor en el WhatsApp y a lo mejor todo el mundo me va a ver. Él dice, lo más lógico es que yo le dije a ella que no por cómo andaba vestida, pero yo le dije, mira, sí me voy a tomar la foto contigo, pero no quiero que te vayas a ofender. Podrás tomar la foto, pero que salgas de aquí para arriba, te lo pido por favor. Él dice, porque si yo no me tomaba la foto con ella, ella me dijo, mire, nosotros vemos su programa en el país de nosotros, dijo ella. Si yo no me tomaba la foto con ella, ¿qué iba a decir esta? ¿Qué altivo es este hombre? Entonces hay que conservar siempre, hermano, escuche, la humildad, porque Dios lo va a usar. Escuche, hermano, hay milagros que van a suceder en su célula sin necesidad de que sea el pastor el que ore por los enfermos. Y usted va a venir a testificarlo. Y cuando usted venga a testificarlo, claro, usted no se va a llenar de orgullo. Usted va a decir, pastor, mire, esta persona estaba enferma, estaba en una silla de ruedas, yo oré por ella, se sanó, pero la gloria es de Dios. Porque si usted no le da la gloria al Señor, entonces se la está robando. Diga humildad. Diga humildad. Y aquí quiero leer una escritura, hermano, que es rema para mí. Si usted quiere que Dios lo use grandemente, mire, hermano, a quienes llega a usar el Señor y cuáles son uno de los requisitos para que Dios te pueda usar. Mira, lee conmigo en Isaías 57:15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Entonces sea humilde para que Él habite en su corazón. Déjeme decirle, hermano, que un corazón altivo, un corazón lleno de ínfulas, un corazón arrogante, déjeme decirle,
porque el Señor no lo va a poder usar. Porque usted me dirá, pastor, pero yo conozco uno. Sí, pero cuando usted pregunta cómo llegó ese hombre al Señor, usted recordará, si usted lo conoció o alguien le contó, que llegó siendo humilde. Pero de pronto, hermano, cuando llegan a una estatura, ¿qué pasa con esos hombres? Se llenan de orgullo. Entonces le roban la gloria al Señor. Entonces, ahora yo le hago otra pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que están facultados para orar por los enfermos y que se han sanado? ¿Sabe qué, hermano? Le hago esta pregunta porque puede que de repente uno de ustedes esté sentado allí y de repente diga, bueno, yo creo que a mí me falta mucho para yo llegar al nivel donde está Casluna, o donde está el pastor Joe, o donde está de repente Benijín. No es así, hermano. Quiero compartir con ustedes una escritura que está en Marcos 16, 17 y 18. Y mire cómo dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay quienes piensan, hermano, que para poder orar por un enfermo y que éste se sane, tiene que ser necesariamente un pastor, tiene que ser un evangelista, tiene que ser un profeta, tiene que ser un apóstol. Pero la escritura dice acá, hermano, que la única condición para que la persona pueda ver estas señales de milagro es que cree en quién. Yo le hago una pregunta: ¿usted ha creído en el Señor? ¿Usted ha creído en el Señor? Leí en estos días, hermano, un libro de un predicador muy usado por Dios a nivel internacional. Y él dice que él se sorprendió porque pudo ver un joven en gorra, con una bermuda y una franelilla, siendo usado por Dios, hermano, de una manera sobrenatural, dice él. Y era un joven, cuando habla de un joven, hermano, está hablando de un joven a lo mejor de 15, 16, 18 años. Entonces, no se ponga usted a creer que para que Dios lo use a usted tiene que llegar primero a un nivel, a tanto tiempo en los caminos del Señor. Lo otro es lo siguiente: Dios, cuando va a usar, usa un vaso que esté limpio. Si el vaso está sucio, ¿lo puede usar? Porque una persona puede tener en los caminos del Señor a lo mejor 30 años, pero si como vaso su templo está contaminado, Dios no lo va a usar. Ahora, una persona puede tener 3 años en los caminos del Señor, pero si ha creído, Dios puede comenzar a usarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo dice, lo tomarán en las manos serpientes. Si bebiere cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿de qué forma fueron sanos los enfermos por Jesús? Mi esposa hablaba de algo, y es, primero, no caer en el emocionalismo, hermano. Mire, principal enemigo, hermano, para que Dios pueda dotar a una persona, hermano, de los dones, bien sea de profecía o bien sea de sanidad. Escuche, lo primero que todo, el emocionalismo es un enemigo. El emocionalismo es un enemigo. ¿Usted ha visto gente que es emocionalista, hermano? Mi esposa decía, imagínese usted para estos tiempos, no es que no se pueda hacer, pero imagínese usted en estos tiempos, hermano, que una persona de repente escupa y de repente, hermano, agarre y le eche la saliva. A lo mejor de repente se cae, no de la unción, a lo mejor del mal aliento, hermano. Ahora, fíjese esto, hermano. Las diferentes formas como el Señor fue usado, escuche, para que la gente se sanara. En Marcos 16, una de las formas, escuche, fue a través de la imposición de mano. En Lucas, escuche, capítulo 5, 17 al 26, por la autoridad de la palabra. ¿Qué significa por la autoridad de la palabra? Cuando tú, por ejemplo, le dices con autoridad a una persona, tú le dices, por ejemplo, Isaías 53 dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados, y que Él llevó nuestros dolores y que llevó nuestras enfermedades. Eso significa, hermano, por la palabra de Dios. En Lucas 6:19, escuche, tocaron a Jesús, la mujer del flujo de sangre. En Marcos 3:11, muchos cayeron sobre él. Estaba leyendo esta escritura, hermano. Escuche, y dice la escritura, hermano, que cuando la gente cayó sobre él y lo tocaron, dice que fueron totalmente sanados. Aquí tenemos también, hermano, Hechos 5:15. Por la sombra ¿de quién? De Pedro.
Tenemos aquí en Hechos capítulo 19, verso 11. ¿Por la ropa de quién? De Pablo. Y tenemos aquí, hermano, en Santiago capítulo 5, dice, ungiéndole con aceite. Dígale, ungiéndole con aceite. La escritura de hecho dice, si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite y será que sano. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural,